Muy bien, director. Pues preguntarle respecto al tema de agua y la pretensión de México de entregar 300 millones de metros cúbicos de agua. Preguntarle de dónde salió esta cifra y esta información y cuándo tendría que empezar a pagarse el agua y qué impacto tendría. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la entrevista y un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Y si sale en un medio escrito, pues lo que nos lee. ¿De dónde salió la cifra? La cifra sale de un periodo que acaba de terminar, donde no se pudo cumplir con el compromiso que se tiene con Estados Unidos quinquenal, o sea, periodo de 5 años, y quedó un déficit. Por eso yo nunca hablo ni de deuda ni de pagar. Yo hablo de un déficit, que cuando hay que repartir el agua hay que cubrirlo. Ese déficit fue casi 1.000 millones de metros cúbicos. Si se fija, la publicación habla nada más de 300. Muy bien. Esos 1.000 millones hay que sumarle lo que cada año tiene que cubrirse del tercio que le corresponde a Estados Unidos, que son 431 millones. Si usted multiplica 431 por los 5 años, pues le va a dar aproximadamente 2.150. Si eso le suma a los 1.000 millones, pues estamos hablando de 3.000 millones, más de 3.000 millones de metros cúbicos que no tiene la cuenca. O sea, la cuenca no tiene esa agua, no la produce, no escurre. Mucha gente habla de que se tiene que cubrir ese compromiso con aguas broncas. En realidad el tratado habla de escurrimientos. Y cuando no hay los escurrimientos suficientes, lo que ha hecho el gobierno federal, y lo vivimos en carne propia, pues es utilizar las presas con las aguas nacionales. Yo hablo en esos 300 millones, no de que ahorita o mañana van a abrir las compuertas, nunca lo digo así, ¿verdad? Lo que digo es, si muchas veces ha dicho la presidenta que tenemos la obligación de cumplir el tratado, que se tiene que cumplir con el tratado, y que ella ha estado hablando con los estados fronterizos para cubrir el tratado. Y se ha hecho, se han estado abonando a ese déficit. ¿Cuál es el peligro? Que si no nos llueve lo suficiente, sí se van a poder o van a intentar abrir presas, y no solamente el Concho, ¿sí? De toda la cuenca del río Bravo. Esperemos que llueva mucho, esperemos que tengamos muchos escurrimientos y que se aplique el Acta 234. Yo he insistido mucho que se aplique el Acta 234. En Sila me confirmaron que se está aplicando el Acta 234. Esto es que ya se están cambiando los porcentajes de asignación para que haya una mayor cantidad de agua que se entregue a Estados Unidos y no a México, porque es un tercio para Estados Unidos, 2 tercios para México en un ciclo normal. Pero cuando usted inicia un ciclo con un faltante, como es el caso, usted puede sin cambiar el tratado, usted puede cambiar el porcentaje porque el tratado lo establece. Por eso yo digo, en primer lugar, no puede de ninguna manera permitirse que el Tratado Internacional de 1944 entre dos vecinos de buena voluntad entre ni siquiera discusión en un tratado comercial. Por eso lo publiqué, porque tengo dos cartas. Una de todos los congresistas republicanos tejanos pidiendo a los negociadores del tratado que incluyan el problema del Tratado Internacional del 44. Y tengo otra carta de una congresista en específico del estado de Texas, republicana también, y que la apoyan los productores tejanos, donde exige que en el TEMEC entre el Tratado Internacional del 44. Son dos cosas muy distintas. Legalmente no pueden mezclarse. Un tratado trilateral comercial con un tratado entre dos países de 1944, que es el de aguas, donde se establece por buena voluntad el repartirse las aguas del río Bravo. Y claro que nos tienen una obligación de entregarnos en el río Colorado con una diferente connotación del río Bravo. No hay que mezclarlos. Nosotros no estamos pagando lo que se entrega en Mexicali. Esa es una mentira. Nosotros estamos repartiéndonos la cuenca del Bravo de acuerdo a la capacidad que tiene la cuenca de producir agua.
que hay un cambio climático, que existe una sobreexplotación de la cuenca, pues hay que reconocerlo. Y en todos lados, ¿eh? No es solamente en Chihuahua. El Concho sigue siendo el río con mayor aportación al Tratado Internacional del 44. Lógicamente, cuando llegue el momento, que ojalá y no sea así, pueden venir a abrir las presas. Ese fue la intención del comentario. ¿Para qué? Para que no entre al tratado comercial el problema, porque es un problema que tenemos en el Tratado Internacional del 44. ¿Y cuál es el problema? Pues que no hay agua. Está seca la presa del Elefante. El río Grande, que así se llama el río Bravo en la parte de Estados Unidos, pues prácticamente ya no llega. Ni a Juárez ni a Fort Quinman. Porque hay que recordar que el tratado no empieza en Juárez, empieza en Fort Quinman, kilómetros arriba de Ojinaga. Las aguas de Juárez, cuando había agua, ahorita no hay, a Fort Quinman son norteamericanas. De Fort Quinman a Matamoros o Broadville son aguas del tratado, aguas internacionales, donde el tratado rige cómo se van a distribuir estas aguas. Entonces no existe la posibilidad de mezclar estos dos asuntos, es decir, el tratado ni este Ni el tratado comercial, ni el ni el tratado tratado comercial, comercial, ni el tratado internacional. Mire, no existe la posibilidad legal, pero sabemos que nos ganaron una guerra, nos quitaron la mitad del territorio y pueden quitarnos el agua. Entonces, hay que defenderla. Hay que defenderla, todos debemos defenderla. Yo no estoy atacando ni a la Federación, ni a Conagua, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que tenemos que defender todos el agua. Porque esa agua de las presas es agua nacional, es agua concesionada. Estoy de acuerdo que no tiene dueño, porque la Constitución, el artículo 27, dice claramente que no existe el dueño del agua. El dueño del agua es la nación. Y lo dice claramente. Las aguas y las tierras pertenecen originariamente a la nación y ésta tiene y tendrá la facultad de concesionar su uso a los particulares, estableciendo así la propiedad privada. Y se lo digo literal, ¿eh? Yo no inventé la palabra propiedad privada, ahí está en la Constitución. Quiere decir que esas aguas nacionales contenidas en nuestras presas ya tienen un uso, no dueño, porque no hay dueños. Dueño es la nación, pero sí tienen concesionado su uso. Entonces, para eliminar esa propiedad privada que es la concesión, pues necesita un proceso legal largo, no se puede hacer a capricho o por una decisión unilateral del gobierno. Pero no es ataque. Qué lástima que lo hayan confundido, que haya gente que crea que estoy atacando a Conagua o atacando políticamente. Claro que no. Tenemos un mandato, nuestra gobernadora, clarísimo, de que tenemos que ejercer nuestra función sin mezclar la política. Nosotros lo que hacemos aquí es proporcionar agua potable a todos los chihuahuenses, alcantarillado y saneamiento, y hasta el momento le puedo decir que es el mejor de los últimos 3 sexenios, por mucho, tanto en inversión como en atención a la gente, como en fortalecer la infraestructura, tanto la infraestructura física como la administración, porque también la administración tiene que estar fuerte. Nuestros directores ejecutivos, nuestros directores financieros, nuestros directores comerciales, la persona que atiende al público tiene que reconocer que esto es un gobierno humanista que pone a la persona en el centro, por lo cual tenemos que dar un buen servicio y atender de la mejor manera a todos nuestros usuarios. Somos uno de los mejores organismos del país, lo he dicho y lo he repetido, ¿verdad? De que entre Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, pues son arriba del 90% de cobertura. Y en los lugares donde hay mucha agua, como aquí tenemos 9 de cada 10 chihuahuenses tienen agua potable en su casa. Y en los estados donde hay mucha agua, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, incluso Veracruz, pues están hablando de 4 personas las que tienen agua potable en su casa. Y eso se debe a que hay una buena administración y que estamos pendientes. Y claro que estas cosas cuando suceden, dirán, bueno, ¿qué le interesaría al encargado del agua potable el problema del Tratado Internacional del 44? Pues en Camargo usamos bastante agua superficial para abastecer. Y ahora que no hubo plan de riegos el año pasado, tuvimos que
perforar 3 pozos para poder sustituir el agua superficial. Y tarde o temprano tenemos que ir migrando todos al agua superficial. Ahorita hay un excelente, pero excelente proyecto de tecnificación del campo en el 009 de Juárez, Distrito de Riego 009 de Juárez, 005 de Delicias y el 090 de Ojinaga, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra gobernadora Maru Campos lo firmaron allá en Xochimilco. Después lo firmamos el ingeniero Aarón Mastaché de Conagua y un servidor en representación de la gobernadora, y el ingeniero Mastaché en representación del director de Conagua. Y este programa trae, claro, la mayor inversión es del gobierno federal, una excelente inversión. Trae una contraparte estatal. Le agradezco mucho al ingeniero Mauro Parada de la Secretaría de Desarrollo Rural, y una parte lo está haciendo el organismo del agua a través de las juntas de Juárez, de Delicias, de Mioqui y la propia Junta Central por mandato de nuestra gobernadora. ¿Y por qué estamos metiéndole dinero del agua potable al agua hidroagrícola? Porque nos van a ceder volumen, tanto superficial como subterráneo, nos van a hacer, y bastante volumen que le van a dar viabilidad por muchos años a las ciudades. Mioqui estamos hablando que le van a dar viabilidad de otros 50 años, igual en Delicias. Juárez, que no tiene viabilidad porque depende 100% del agua subterránea, bueno, pues ya va a tener concesiones. Ahora con los cambios en los artículos de la Ley de Aguas Nacionales de 1982, que se reformó en el año pasado, es muy difícil conseguir una concesión, incluso para agua potable, aunque tenga prioridad sobre los demás usos, pues tiene que entrar a un Consejo Nacional Hídrico y es tardado. Y este buen ejercicio de tecnificación del campo beneficia a todos, lo celebro, para que vean que no es un ataque, no es un ataque, claro que no fue un ataque, al contrario, es reconocer una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Tenemos un problema grave en la cuenca del Río Bravo. Yo soy consejero de la cuenca del Río Bravo y lo reconocemos todos los estados, que tenemos un problema grave y que hay que ir previniendo. Una lástima que lo hayan tomado como un ataque o como una mentira. No, no, yo les aseguro que si entra el Temec, sí van a ir por el agua. Entonces tenemos que evitar que entre el Temec. Ese fue el mensaje directo, que todo México, diferentes ideologías, diferentes niveles u órdenes de gobierno, tenemos que unirnos como una sola persona o una sola voluntad de evitar que el gobierno más poderoso del mundo nos avasalle y nos meta en el tratado comercial al Tratado Internacional de Aguas. Director, y su opinión como experto en estos momentos, ¿cuál sería el impacto para Chihuahua en caso de que llegaran a abrirse, por ejemplo, las puertas? No, pues mortal, mortal para la actividad agrícola. Simplemente no tendríamos ya plan de riegos el año que entra. No, no va a pasar, no va a pasar que lo hagan en este momento. Es prevenir que no entre al Tratado de Libre Comercio. Es un llamado a la prevención. Alejo no fue lo suficientemente explícito en la publicación. Por eso lo estoy aclarando. Estuve en Sila. Fui así y les dije, señores, yo no estoy en un momento diciendo que ustedes van a abrir mañana las presas. Lo que digo es que si no evitamos que entre al tratado, hay una grandísima posibilidad que se tenga que pagar con agua de presas, y no queremos que se llegue a eso. Ese es en resumen el mensaje que mando. Muy bien,